minutos después de conversar con nuestro invitado de hoy, que es el presidente del Círculo de Empresarios, don Javier Vega de Seoane. Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Y bienvenido, como siempre, a La Noche en 24 horas. Muchas gracias. Aquí tiene usted su casa, ya lo sabe. Encantado, muchas gracias. Bueno, hay que hablar de muchas cosas, don Javier, relacionadas con el mundo de la economía, de la empresa, el mundo laboral, sociolaboral, pero lo primero que quiero preguntarle es la opinión de los empresarios con respecto a la situación en Cataluña y también saber cómo están las empresas catalanas después de unos meses de la situación peor de esta crisis institucional y en un momento en que no termina de arrancar el gobierno catalán. Bueno, estamos viendo ya muy claramente los efectos negativos del proceso, tanto bajo el punto de vista económico, con la salida de las empresas. Recientemente el Servicio de Estudios del BBVA hacía una estimación de que este año en el que estamos probablemente el crecimiento de Cataluña va a ser de unas 7 décimas menos de lo que podría haber sido, que el año que viene va a ser 3 décimas menos de lo que podría haber sido, es decir, un punto menos. La economía catalana tiene aproximadamente un tamaño de unos 210.000 millones de euros, eso por tanto significa unos 30.000 millones en 2 años. En términos de empleo puede suponer pues en torno a 20 o 30.000 empleos. Eso es un pequeño desastre bajo el punto de vista económico, pero también, y lo que es más grave y lo que yo creo que tiene más dificultades de recuperarse, es precisamente la fractura social. Este movimiento es un movimiento disolvente. Nosotros creemos que los políticos deben de echar pegamento a la sociedad y están echando disolvente. Y ese disolvente no solamente está fracturando a la sociedad catalana, que ya lo sabíamos, sino incluso es tan potente el disolvente que está fracturando incluso al propio bloque independentista. Todo esto, claro, está generando cada vez más incertidumbre y está consolidando la pérdida de confianza del sistema económico, del sistema empresarial. Los empresarios, lógicamente, tomamos decisiones racionales y, naturalmente, no nos gusta estar en territorios donde las emociones, donde la sinrazón es la que parece ser que toma posiciones dominantes, ¿no? ¿Qué debería ocurrir para que esa situación económica se tranquilice en la parte política? ¿Qué acontecimientos inmediatos tendrían que tener lugar? Bueno, bajo mi punto de vista, yo creo que lo más racional sería que funcionen las instituciones, que las mayorías, que nos pueden gustar más o menos, pero que las mayorías existentes elijan a un presidente que tenga todas las capacidades para poder serlo, empezando por las capacidades legales, ¿no? Y que se forme un gobierno y que empiecen a gobernar, naturalmente, dentro del marco legal, dentro del Estado de Derecho, ¿no? Esto es lo que tendría que ser, ¿no? Porque yo creo que, con independencia de lo que cada uno piense, todos debemos aprender, y me imagino que también los propios dirigentes independentistas han tenido que darse cuenta que ese proceso es un fracaso. Las consecuencias del proceso han sido un desastre y, por consiguiente, yo creo que tendrían que reconsiderar, con independencia de que puedan mantener sus ideas, que deben de gobernar de acuerdo con las reglas de juego, no solamente porque si no se desacreditan y si no, pues terminan lógicamente enfrentándose con el Estado de Derecho, porque no es un choque de trenes entre gobiernos, es un gobierno que se pega contra el muro de hormigón del Estado. Es el Estado el Estado español, por fortuna, pues hemos visto que funciona estupendamente. Vamos a asuntos sociolaborales y económicos, como le decía antes, don Javier. En relación, en primer lugar, a la subida salarial que reclaman los sindicatos, a esa idea generalmente establecida de que los salarios están muy por detrás de la recuperación económica en nuestro país y también de los beneficios empresariales. ¿Cuál es la posición sobre esto del Círculo de Empresarios? Bueno, nosotros creemos que España no puede tener una estrategia competitiva a base de salarios bajos. Esto es evidente, pero por otro lado nosotros también necesitamos crecer, porque para generar empleo, para reducir nuestro déficit fiscal, para poder reducir la deuda, que estamos muy endeudados, y en el futuro para poder sostener un estado del bienestar que, como por fortuna es cada vez más longevo, por consiguiente hay más pensiones y más sanidad, cada vez nos va a costar más caro. Para todo eso necesitamos crecer, y en un mercado global, en un mercado competitivo que está globalizado, para poder crecer hay que mejorar la posición competitiva. Por tanto, vuelvo a su pregunta original, hay que subir los salarios sin perder competitividad, y por tanto los salarios, para que eso suceda,
el aumento salarial tiene que ir acompañado de una mejora de la productividad. Eso es esencial, porque si no es así, perdemos posiciones competitivas y en segunda derivada tendremos más desempleo, que yo creo que es el peor de los escenarios. Yo siempre pongo como ejemplo, y nosotros solemos cuando hacemos nuestros análisis basarnos en elementos empíricos, ¿no? Miramos otros países que lo hacen mejor que nosotros. Un país que yo creo que es ideal, que es en quien nos debemos de fijar en este caso, es Suiza. Suiza es un país donde los salarios son de los más altos del mundo y en los rankings de competitividad está siempre en las primeras posiciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso hace falta más educación, hace falta mayor entendimiento entre los empresarios y los trabajadores, hace falta unos políticos que no se peleen entre ellos, que se pongan de acuerdo. ¿Quién sabe quién es el presidente de Suiza? ¿Quién sabe quiénes son los se entienden divinamente, hacen las reformas que tienen que hacer, toda la energía del país se pone en dirección de lo que le interesa, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Le quiero preguntar también por la brecha salarial, asunto de plena actualidad que están denunciando muchos colectivos sociales en nuestro país, colectivos laborales también. Hoy el Gobierno ha esgrimido los datos de Eurostat para, de alguna forma, contestar a un informe de los técnicos de Hacienda, alegando que esa brecha salarial en nuestro país se ha reducido 4 puntos, pero aún así sigue siendo elevada y sigue siendo importante. ¿Posición de su plataforma con respecto a este problema? Nuestra posición es que, sin duda, dos personas de distinto sexo que están en la misma empresa y en el mismo puesto tienen que ganar lo mismo. No hay ninguna razón para que esto no sea así. Y cuando no se hacen las cosas de esta manera, esa empresa se está equivocando, ¿eh? Y el que se equivoca en el mundo de la empresa lo termina pagando, en términos reputacionales, en términos de imagen, y al final eso se traduce en la cuenta de resultados. Por tanto, yo creo que cualquier empresario sensato y responsable, si hacía esas prácticas, debe de eliminarlas cuanto antes. Dicho eso, a mí me parece que la brecha salarial que muchas veces esgrime es una brecha estadística. Claro, lógicamente nosotros venimos de una etapa donde las mujeres pues no trabajaban en un porcentaje muy alto. Cada vez, por fortuna, las mujeres se están incorporando al mercado laboral, pero el colectivo que está trabajando todavía se está nutriendo de esas personas, pero a la media hay muchos más hombres que mujeres, y sobre todo muchos más hombres que han llegado al mercado laboral mucho antes y por tanto han tenido ocasión de escalar posiciones más valiosas donde los salarios son más altos, ¿no? Por tanto, una parte de la brecha estadística, se debe a este proceso de incorporación gradual de la mujer que, como usted decía, efectivamente esa brecha se va reduciendo al mismo tiempo que se va homogeneizando el mercado laboral de hombres y mujeres. Luego, por otro lado, también le diré que hay otro elemento que en países como Holanda, que son países nada sospechosos en cuanto a brechas salariales y comportamientos discriminatorios entre hombres y mujeres, muchas mujeres eligen voluntariamente, y a mí me parece perfectamente lógico, trabajar a tiempo parcial, porque les gusta tener su actividad profesional y luego, lógicamente, pues les gusta también ocuparse de su familia. Una cosa voluntaria. Lógicamente, quien trabaja a tiempo parcial tiene un salario menor que el que trabaja a tiempo completo. Por tanto, también las estadísticas, hay muchas más mujeres que hombres que trabajan a tiempo parcial. Y de nuevo las estadísticas nos mienten un poco si no profundizamos realmente. Es verdad que puede haber empresas, y además lo hemos visto recientemente, el famoso caso de la BBC. A mí eso me parece que es impresentable. Dos personas que hacen lo mismo, con independencia del sexo, tienen que ganar lo mismo si están en la misma empresa. Allí decidieron las grandes estrellas bajar su sueldo, ¿no?, para equipararlo al de las mujeres, al de sus compañeras. Es un movimiento solidario muy simpático, yo creo que está bien. Ya digo que el Gobierno hoy ha alegado que la brecha salarial en Francia está solo medio punto por encima de nuestro país, que estamos 6 puntos por debajo de la del Reino Unido y 7 por debajo en concreto de la de Alemania. Otro problema
trascendental para el futuro de nuestro país es el envejecimiento de la población. Hoy precisamente el Círculo de Empresarios ha organizado junto a la Fundación Transforma España ese debate demografía y longevidad en España de cara a 2030. ¿Cuáles son las dos conclusiones básicas de estas conversaciones que han tenido? Bueno, el tema de la longevidad yo creo que, y el tema de la demografía, es uno de los grandes problemas que tiene España. Yo creo que se está prestando poca atención. Hoy hemos tenido el primer encuentro, que es una mesa científica. Y bueno, digamos que es una fortuna que seamos cada vez más longevos. Y esto lo apreciamos cuanto mayores somos, ¿no? Y no solamente que vivamos más tiempo, sino que vivamos mejor. La calidad de vida es mucho mejor y por tanto, bueno, pues yo creo que tenemos que cambiar un poco nuestros hábitos. Hace 100 años, solo 1 de cada 100 personas vivía más de 65 años, que era la edad de jubilación. Hoy, pues un porcentaje altísimo, la mayoría de nosotros vivimos más de 65 años y además estamos en plena forma. Por tanto, nosotros creemos que va a haber un cambio muy notable en los patrones de consumo, de inversión y de ahorro, y luego tenemos también problemas derivados, por ejemplo, el problema de las pensiones y el incremento de los gastos sanitarios, porque a partir de una cierta edad los gastos sanitarios se disparan. Por tanto, nosotros creemos que el tema de las pensiones de verdad hay que atacarlo con realismo y con honestidad, porque también aquí además hay un problema de transferencias intergeneracionales. Con el sistema que tenemos de reparto, los activos son los que pagan las pensiones de los pasivos. Como cada vez, por fortuna, hay más pasivos, hay más gente mayor, y por desgracia hay cada vez menos, porque tenemos una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, cada vez tenemos menos nacimiento. Bueno, pues ahí se derivan dos grandes problemas. Un problema, que no tenemos jóvenes, y en un momento en que el mundo está en plena transformación necesitamos más innovadora y por tanto rejuvenecerla. Y por otro lado, como tenemos cada vez más personas que están jubiladas y que viven más tiempo, pues claro, si mantenemos el sistema de reparto, que los activos que cada vez son menos y los pasivos cada vez son más, los pobres activos del futuro van a tener que soportar a un montón de pasivos. Ahora creo que el ratio de activos y pasivos es 2, hace 30 años era 3 y pico, pero en un futuro, si no hacemos nada, cada activo va a tener que soportar a un pasivo, lo cual va a ser tremendo para los activos del futuro. Y por tanto nosotros creemos que hay que hacer reformas paramétricas, elevar la edad de jubilación, porque estamos en mejor forma para seguir trabajando y con capacidad de aportar valor a la sociedad. Y por otro lado, claro, si te jubilas más tarde, mientras sigues trabajando no cuestas al sistema y luego, claro, te quedan menos años de vida también. Por consiguiente, tenemos que buscar estas formas racionales y además complementar el sistema de reparto con un sistema de capitalización. Nosotros creemos que esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hablaban también de la llegada de la aceptación por parte de nuestro país de inmigrantes cualificados, ¿no? De inmigración cualificada que pueda sumarse al talento nativo que tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Claro, efectivamente, nosotros, a pesar de que mejore la tasa tenemos una tasa de fecundidad de 1,33, que es de las más bajas del mundo. Para mantener la población se necesita una tasa de fecundidad de 2,1 hijos por mujer, ¿no? Como por muchos incentivos que pongamos para que con conciliación laboral y familiar, con incentivos a la natalidad, con guarderías, en fin, hay muchas cosas que tenemos que hacer para mejorar esta situación, pero por la experiencia que vemos en otros países como los nuestros, esto no va a resolver el problema y por consiguiente necesitamos inmigrantes. Si necesitamos inmigrantes, bueno, yo cuando contrato gente en mi empresa procuro contratar gente buena, gente cualificada. Hombre, yo creo que dentro de lo posible, naturalmente, porque hay otros temas, otras consideraciones que no son exclusivamente de tipo económico, de tipo práctico, hay consideraciones humanitarias que también tenemos que tener en consideración. Pero dentro de los márgenes que uno tiene, dentro del comportamiento humanitario que una sociedad solidaria como la nuestra debe tener, por supuesto, deberíamos de procurar que los emigrantes pues tengan talento, que tengan buenas actitudes, que sean capaces de integrarse con más facilidad, que asuman nuestros valores, que potencien nuestra sociedad y que efectivamente nos la rejuvenezcan, ¿no? Pero eso yo creo que es una cosa de sentido común. Bueno, pues vamos a continuar enseguida, don Javier, nuestra conversación. Mis compañeros seguro que tienen alguna duda que plantearle. Antes de eso vamos a repasar con todos ustedes los protagonistas de la noche de hoy. Son los protagonistas de la noche en 24 horas.
Ya estamos en mesa de análisis en la noche en 24 horas. Lo primero es presentarles a los analistas de hoy, que son Ignacio Camacho. Hola, Ignacio. Muy buenas noches. Esther Jaén. Hola, Esther. Muy buenas noches. También están con nosotros Carlos Dávila. Hola, Carlos. Buenas noches. Y Carmen Ramírez de Ganuza. Hola, Buenas Carmen. noches, Víctor. Buenas noches, bienvenidos los cuatro. Continuamos nuestra entrevista al presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane. Así que ahora, Carmen, vuestras preguntas. Muy buenas noches, don Javier. A ver, usted ha sido de los pocos empresarios que se significó al principio del proceso criticando la deriva del independentismo en Cataluña. Sin embargo, no deja de ser el presidente del Círculo de Empresarios y como tal le pregunto, ¿no cree que los empresarios catalanes se han tomado demasiado tiempo para reaccionar y han sido demasiado rápidos en irse de Cataluña en cuanto han venido mal dadas? Y en ese sentido también quiero hacerle extensiva la pregunta, porque teniendo en cuenta que usted nació en el País Vasco, no puedo dejar de recordar que el PNV recientemente se ha pronunciado a favor del derecho a decidir y ha asegurado que lo va a defender. ¿Qué opina usted? ¿Cree que el empresariado debería opinar algo sobre esto o no? Hablando de lo segundo, yo creo que los vascos y el partido que gobierna en el País Vasco, que es el PNV, deberían tomar buena nota, porque claro, allí tienen un sistema fiscal que es mucho más integrado, ¿no? Con el cupo y con el concierto. Ellos recaudan prácticamente todos los impuestos y pagan un cupo a España por los servicios que el Estado les proporciona. Si hubiera una situación parecida a la que hemos vivido en Cataluña, en el País Vasco, y se fueran las grandes empresas, el fisco vasco tendría un problema muy serio. No lo está teniendo ahora Cataluña, porque por fortuna para los catalanes no tienen el concierto y el cupo vasco. Entonces, ¿los empresarios vascos deberían reaccionar ya a esa petición o no es momento? Yo creo que la lectura que se está haciendo de esta actitud del PNV es que, bueno, efectivamente el PNV yo creo que está gestionando con mucha moderación. A todos nos ha sorprendido esta salida de pata de banco, hablando de la autodeterminación o del derecho a decidir. Pero bueno, también hay quien hace la lectura, bueno, como ahora estamos otra vez negociando los presupuestos, bueno, pues aprietas en una situación donde parece que el gobierno central pues no está... ¿Usted cree que es eso? Bueno, pudiera ser, no, yo no estoy muy seguro, pero pudiera ser, ¿no? Si no fuera eso, si fuera de verdad que ellos tienen intención de tener una deriva parecida a la de los catalanes, me sorprendería mucho. Yo creo que el gobierno vasco y la sociedad vasca, que ya pasó por el plan Ibarretxe y está vacunada de estos comportamientos irracionales que no llevan a ninguna parte más que a empobrecer, a romper la sociedad, a generar una situación de pérdida de reputación internacional, yo no creo que sea la intención del gobierno vasco, ¿no? Yo creo que es una táctica que puede salirles bien, pero yo no creo que en el fondo el País Vasco, que yo creo que está en el mejor de los mundos, está en España, está en Europa, tiene un nivel de autonomía que yo creo que no hay ningún país en el mundo, ningún Estado federal en el mundo que tenga tan alto, y yo creo que la sociedad vasca está tranquila. Por fin hemos terminado con ETA y bueno, pues es un territorio con una riqueza de tejido empresarial fantástico. Y yo creo que los empresarios, no, madrecita que me quede como esté, yo no creo que quieran en absoluto el más mínimo movimiento hacia una deriva tan desastrosa y tan irracional como la que hemos visto en Cataluña. ¿Y sobre la responsabilidad de los empresarios en el asunto de Cataluña? Sí, bueno, yo no es por sentimientos corporativos con mis amigos empresarios catalanes, pero no nos olvidemos que todos los empresarios, los catalanes y los españoles, durante estos últimos años, que es cuando ha habido el proceso, hemos tenido enormes problemas con nuestras empresas, porque no nos olvidemos que España ha tenido la crisis más importante de los últimos 60 o 70 años. Y por tanto los empresarios están muy dedicados a salvar a sus empresas, no estaban dedicados a otro tema. Es verdad que, hombre, a ellos les fue preocupando gradualmente esta situación, pero ni ellos ni nosotros pensamos nunca que esta deriva iba a llegar tan lejos. No lo pensamos. Si lo hubieran pensado, seguro que se hubieran movido antes, ¿eh? También hay que decir, hombre, que quizá no tan alto como nosotros, pero también fueron dando señales de que si esto no iba bien, se tendrían que ir. Pepo Liu, 2 años antes de este desastre, ya no solamente lo advirtió, sino que preparó sus propios
sus propios estatutos para poder decidir a nivel de Consejo de Administración el salir de Cataluña sin necesidad de convocar una junta. Esto lo hizo el Sabadell, Yo creo que el círculo de empresarios... Fue un poco excepción, ¿no? ¿Perdón? Fue un poco sí, excepción. Hombre, hay otras excepciones como el presidente de Freixenet, que ha sido súper valiente y ha dicho alto y claro lo que pensaba y ha advertido de las consecuencias muy negativas en todos los sentidos de un proceso tan disparatado como el que hemos visto, ¿no? Y luego nuestros amigos y socios del Cercle de Economía, hombre, lo han dicho con moderación, de aquella manera. Está bonito lo de la moderación, es un eufemismo que está muy bonito. Pero bueno, hombre, desde aquí de Madrid, desde el resto de España, se puede hablar con más claridad y más alto, porque uno pues no vive en aquella situación complicada. Yo creo que también muchos empresarios no quisieron echar más leña al fuego, quizá pues ahora algunos se arrepienten, ¿no?, de no haber sido más activos. Pero bueno, yo creo que hay que entenderlos. El empresario en principio, hombre, está lo suyo, está su negocio. Yo creo que las instituciones de la sociedad civil, como la que yo represento, estamos para hablar alto y claro y denunciar estos comportamientos irracionales en todos los sentidos, ¿no? Pero en fin, yo espero que a la vista de unos resultados tan desastrosos, hombre, que aprendamos, que la gente siga teniendo sus ideas, que tenga sus emociones, pero quien le toque la responsabilidad de gobernar no puede regirse por sus emociones, tiene que sopesar las consecuencias, porque, hombre, todos los que tenemos una responsabilidad no nos podemos dejar llevar solo por nuestras emociones, Carlos. Una pregunta muy rápida al hilo de lo que estaba diciendo Carmen en estos momentos. ¿Tienen ustedes catalogado el número de empresas que se han venido o se han marchado de Cataluña en los últimos meses? Bueno, sigue habiendo un goteo, hubo una salida masiva. Yo creo que llevamos ahora unas 3.200 y pico empresas. Eso supone algo más del 40% del PIB de Cataluña, supone más del 90% de la capitalización bursátil de las empresas catalanas que cotizan en bolsa. De momento, hombre, los independientes dicen, bueno, pero no pasa nada porque cambiar la sede es una cosa puramente formal. Nosotros, yo hoy que he estado con un independentista en el Congreso, que me decía esto, nada, no pasa nada y tal, yo le comentaba estos datos del BBVA, que este año ya en el que estamos va a haber un crecimiento 7 décimas menos de lo que podrían haber tenido, que no es desdeñable, pero yo les recuerdo decir, mirad lo que ha pasado en Canadá. O sea, el caso de Canadá, que ya tiene 30 años y por tanto podemos ver los efectos a largo plazo de generar incertidumbre y de generar inquietud en una zona que, como el caso de Canadá, el caso de Quebec, era la zona más próspera de Canadá hace 30 años, en 30 años han perdido un 30% de su riqueza, porque han perdido 0,6 puntos, hablamos de 0,6, de 0,7 que calculaba el BBVA, pues en Canadá han perdido 0,6 puntos con respecto al crecimiento de Canadá, han crecido 0,6 puntos menos al año, que acumulados en 30 años es un 30% de riqueza que han perdido por andar jugueteando con estas cosas, situación de incertidumbre y de inestabilidad. El talento, la inversión y las empresas se han ido a Ontario, que está al lado, que es un estado pues que ha prosperado enormemente. Antes Montreal era la gran capital, ahora es Toronto, bueno, y esto le puede pasar a Cataluña como no reconduzcamos este asunto como es debido. Y el que más sufre de todo este proceso es Barcelona. Barcelona es la gran marca de Cataluña, es una de las mejores ciudades del mundo y quien más va a sufrir como este tema no se reconduzca. Barcelona es la gran indemnificada de este proceso como el tema no se reconduzca. ¿Me permites hacer otra pregunta? Porque yo le quería hablar del cosmo financiero. La gente está preocupada sobre lo que está pasando en las bolsas mundiales y básicamente en la bolsa de España. ¿Ustedes, esta bolsa de España, la bolsa financiera, la bolsa en Estados Unidos, también la crisis de Japón y de China, está aventando otra burbuja financiera, otra burbuja parecida a la que tuvimos en el 2009? Yo no soy ningún experto y reconozco además que continuamente... ¿Están ustedes preocupados los empresarios con lo que está pasando en el IBEX? Vamos a ver, no por la bolsa, no, porque la bolsa tiene elementos fundamentales y los fundamentales pues siguen funcionando bien. Hay una sincronización en el crecimiento de todos los países del mundo. Este año vamos a crecer un 3,9%, más que el año pasado. Es un crecimiento muy notable, más que la media
de los últimos 60 años, por tanto los fundamentos están bien, ¿eh? Lo que pasa que hay mucha incertidumbre a nivel global. Este es el tema, ¿no? Y luego, global. Claro, y luego por otro lado, pues bueno, ha habido mucho dinero barato, todos los bancos centrales, tanto en Europa como en América como en Japón, han puesto masas de dinero y por tanto ha habido una depresión del precio del dinero, y cuando eso sucede, pues los activos suben de precio, ¿eh? Y también, bueno, pues ahora parece que hay aires de que suban los tipos de interés, y eso lógicamente devalúa los activos en el mercado de capitales, ¿no? Por tanto, yo creo que el elemento especulativo, la incertidumbre, el miedo que pueda tener los inversores a que con tantos tambores de guerra, ahora hemos visto el señor Bush como en su presupuesto ha duplicado el déficit, Trump. el señor Trump, perdón, y ha aumentado enormemente los gastos de defensa. Bueno, pues claro, eso, hombre, cualquier observador, si aumentan mucho los gastos de defensa y tienes un señor con este temperamento, pues bueno, pues oye, pues eso te inquieta, ¿no? Y cuando te inquietas, oye, pues tomas posiciones más conservadoras y uno retira su dinerito de la bolsa por si acaso, aunque los fundamentos sean buenos, ¿no? Esther, tú dirás. Sí, yo creo que es un problema que es cíclico y que nunca ha desaparecido en España. En los años 90 tuvimos, bueno, un estallido de unas burbujas de corrupción terribles. Ahora mismo, en fin, no hay manera de ver las noticias sin que sea la mitad del telediario todo sobre corrupción de todos, bueno, de todos, fundamentalmente de los que más han gobernado, ¿no? Pero de los partidos. Lo que pasa es que siempre hablamos de los políticos, y yo le quiero preguntar desde el punto de vista de los empresarios, porque al final siempre sale detrás empresas o empresarios que pagaron para que se le dieran las concesiones de obras públicas o de lo que fuera. Yo no sé si después de todos estos años, si viendo lo que se está viendo y el rechazo generalizado de la sociedad española a estas prácticas, ¿hay alguna lección que haya que aprender? No lo digo por usted, no lo digo el empresariado español en general. Si cree que se ha aprendido alguna lección y si a partir de ahora habría que hacer las cosas de otra manera o planteárselo, ¿no? Sí, yo le diré cuál es el código de conducta que tenemos en el círculo de empresarios, que no es muy largo, me lo sé de memoria, y es fácil de entender. No hagas aquello que no puedas contar, y lo que hagas cuéntalo. Sí, es muy sencillito, no es un cuaderno de 30 páginas lleno de capítulos, es muy sencillo. Todos sabemos aquello que no deberíamos de hacer porque nos avergonzaría contarlo, o que se sepa, o que alguno de ustedes lo cuente porque se enteren, y mucho más aquello que es delito, y por tanto, por fortuna estamos en una sociedad cada vez más transparente. Yo creo que, con independencia de que en el fondo es la educación, el sistema educativo, quienes nos debe formar para comportarnos como es debido y tener los principios que lleven a que la sociedad tenga comportamientos virtuosos y la corrupción desaparezca, con independencia de eso, naturalmente es un elemento coercitivo que uno piensa, y cada vez más personas piensan, que aquello que haces, aunque lo hagas en secreto, con otros pocos, al final termina sabiéndose. Y eso yo creo que es muy positivo. Yo defiendo, con datos, que la sociedad española es mucho menos corrupta ahora que hace 10 años. Lo que pasa es que ahora están saliendo casos de corrupción del pasado y entonces tenemos esa sensación. Sí, ahora se juzgan los de hace... El tufo lo tenemos ahora, pero la corrupción fue antes. Y otra cosa que quiero decir también, todo relativo. Cuando hay grandes colectivos, la campana de Gauss funciona, ¿eh? Pero con eso quiero decir que la sociedad española no es corrupta. Nosotros tenemos una percepción de que la sociedad española es corrupta, pero no lo somos en términos relativos. Déjeme que le dé dos datos de Transparencia Internacional, que es una institución de muchísimo prestigio y que yo creo que nadie puede pensar que es sospechosa. Transparencia Internacional establece un índice de un ranking de países por nivel, lo que llaman ellos el índice de percepción de la corrupción. Ahí España ocupa la posición 44 entre 170 países. Estamos francamente mal, francamente mal. Pero luego tienen otro índice que es el barómetro de la corrupción, que no es la percepción que tenemos, sino es la vivencia que nosotros hemos tenido, si hemos tenido durante el último año, nosotros o gente de nuestro entorno,
casos de corrupción, que hayamos corrompido, que nos hayan intentado corromper, que hayamos tenido que hacer. Y ahí, sin embargo, estamos entre el 5% de los países más limpios. Y añado, si a usted, un hijo pequeño, le suspenden, a que no va al colegio a darle dinero al profesor para que le apruebe. Si le pone una multa un policía, a que no saque usted un billetito para que se la quite. Ni se me ocurre. ¿No? Si va al sistema social, al sistema sanitario nacional, a que no le da usted dinero a un médico para que le salten las listas de espera. La sociedad no es corrupta. Hay casos de corrupción muy notables que tenemos que corregir, que generan una sensación de que somos un país corrupto, pero por fortuna la sociedad es limpia. Y entonces hay que atacar esos casos que están muy concentrados, sobre todo en la administración autonómica y la local y en la contrata. Muy concentrado ahí. Hay que atacarlo. Yo creo que vamos por buen camino. Y todos tenemos que denunciar y que colaborar para que estos comportamientos que son deleznables, que generan además, que son malos para la economía, porque cuando ganan no los mejores, sino los que están mejor posicionados o los que untan, al final somos menos competitivos y es malo para el crecimiento. Por lo tanto, no solamente es inmoral, sino es muy negativo también para la economía. Ignacio, última pregunta. Sí, antes hablaba usted de la entrevista con Víctor de esta propuesta que el Círculo ha venido manejando últimamente, de ir retrasando la edad de jubilación, la edad de retiro, más allá de los 67. Me gustaría preguntarle de qué sirve. Debo decirle que lo veo con simpatía, aunque solo sea porque uno se va aproximando al horizonte. Pero, ¿de qué sirve una medida de esta clase cuando la tendencia en el mercado laboral español es a que las empresas vayan despidiendo o retirando a los trabajadores de 50, 55 años para favorecer la innovación tecnológica? Y luego quería también preguntarle, ustedes como círculo de opinión, como lobby de opinión, si me permite que lo diga, ¿en qué grado se han sentido escuchados por el gobierno en su mandato? Sí, bueno, nosotros somos un centro de pensamiento. Sí, como vamos. No somos un lobby porque nosotros defendemos los intereses generales de España. No defendemos ni siquiera los intereses de los empresarios, ¿no? Lo hacemos desde el punto de vista empresarial, pero nuestra intención es defender el interés de España, el interés general, ¿no? Entonces, bueno, nosotros cuando analizamos la situación, el problema de la longevidad, lo estamos analizando precisamente en estos tiempos. Tenemos unas mesas organizadas y esta mañana hemos tenido una. Entonces, por fortuna, cada vez vamos a vivir más tiempo y vamos a tener una vida de más calidad. Estamos más en forma y, por consiguiente, podemos seguir aportando valor a la sociedad. Por lo tanto, ya no solamente es un problema del coste que los jubilados suponemos para la sociedad, sino que es un desperdicio que gente que está en plena forma, que tiene experiencia, que tiene ilusión, que tiene proyectos, oye, sacarlos fuera del sistema, que tengan un coste y que no aporten, es una locura, ¿no? Pero además de eso, naturalmente, cualquier estudio que hagamos de la evolución de la demografía, porque hay pocos nacimientos y mucha gente que se está jubilando, el sistema actual de reparto de las pensiones es absolutamente insostenible. Nosotros empezamos hace el año 70 y tantos, había 3 activos por cada pasivo, por consiguiente, el sistema de reparto es que los activos pagan las pensiones de los pasivos, entonces le tocaba 1/3 de pasivo a cada activo. Ahora estamos prácticamente en 2, y si no hacemos nada, el año 50 cada activo tendrá que soportar la pensión de un pasivo, y eso será insoportable. ¿Qué hacemos con ese limbo que el mercado laboral está estableciendo para tantos trabajadores maduros a partir de una cierta edad, y que lógicamente encima además están lejos de la edad de jubilación, porque digamos que están todavía en condiciones de rendir, pero por ejemplo la reforma laboral ha precipitado una exclusión casi de una franja entera de trabajadores? Sí, cada empresa tiene que buscar su solución, y muchas veces su solución es prejubilar a la gente porque no necesita tanta gente, o despedirla simplemente, y prefiere gente más joven, ¿no? Pero yo creo que la sociedad tenemos que recomponer el sistema social para que esa gente que sale de esas empresas y que tiene conocimientos, que tiene experiencia, que tiene ganas de trabajar, se pueda reciclar. Primero, yo ahora vengo precisamente de un debate donde decía una señora, no, hombre, es que claro, la gente de 70 años pues no puede, no entiende la tecnología. Entonces yo pedí la palabra por alusiones, porque yo tengo 70 y presido una de las empresas tecnológicas más importantes de España, y la verdad es que sé un montón de tecnología porque me he preocupado. Porque soy ingeniero. No, porque me he preocupado y porque me gusta.
Entonces, es verdad, la gente mayor, hombre, tiene que reciclarse, tiene que hacer un esfuerzo. No te puedes conformar con quedarte con los conocimientos que aprendiste en la universidad o en la formación profesional. Tenemos que estar continuamente poniéndonos al día. Si nos ponemos al día, tenemos el conocimiento y encima tenemos la experiencia. Y además, yo digo, y estoy seguro de que esto es así, la tecnología va a resolver casi todo en el futuro, menos las relaciones humanas. Y los grandes problemas que tenemos, y lo estamos viendo en España ahora mismo, es que no somos capaces de gestionar las relaciones humanas como es debido. Y la gente que tenemos una cierta edad y una experiencia, tenemos mucha más capacidad para resolver esos temas. Esos son los antiguos consejos de ancianos de toda la vida, que yo creo que la sociedad debería reconocer a la gente que tiene una cierta edad la capacidad de aportar valor, de resolver problemas, de buscar soluciones. Yo creo que hay que convencer a la sociedad de que la gente de cierta edad, que está en buena forma, que tiene ilusión, ¿no?, que pueda... ¿A la sociedad o a los empresarios en concreto? No, a la sociedad en general, ¿no?, porque cada empresa tiene su problema. O sea, que si una empresa le sobra gente, hombre, pues parece lógico que prescinda de la gente, sobre todo si quiere hacer cosas innovadoras y demás. Pero que la sociedad piense que un señor que tiene 65 años o a veces más de 50 años ya no vale, es que es un disparate. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo pedagógico para convencer a la sociedad y naturalmente a todos los actores que están en la sociedad y particularmente al mundo de la empresa. Bueno, nosotros hemos predicado con el ejemplo con Secot. No sé si conocen ustedes nuestro proyecto Secot, que lleva 28 años funcionando. Ahí tenemos 2.000 seniors que los reciclamos y que están haciendo trabajos no solamente de consultoría para jóvenes empresarios que no pueden pagar a las grandes consultoras, sino que además también hemos montado un máster para poder formar a la gente que quiere tener una formación y que tampoco se puede pagar un máster en una escuela de negocios. Bueno, pues eso es una idea. Ahí tenemos 2.000 seniors. Bueno, pues es muy poco. Pero estas iniciativas yo creo que tenemos que replicarlas, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos, don Javier. Gracias por estar con nosotros esta noche, por contestar nuestras preguntas y bueno, que le vaya bien en el futuro, que deja la presidencia dentro de unos días. Muchas gracias. De algunas semanas. Un placer. Gracias y buenas noches. Un placer estar con usted. Javier Vega de Sebane, presidente del Círculo de Empresarios. La entrevista de la noche en 24 horas de hoy.